Producción Lumen 2000 Colombia. Aleluya, aleluya, solo Dios es digno de alabar. 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 Rey de reyes, mi Señor, es mi roca y salvación. Mi justicia y mi paz, mi completa sanidad. Aleluya, aleluya, solo Dios es digno de alabar. Aleluya, aleluya, solo Dios es digno de alabar. Solo Dios es digno de alabar. Solo Dios es digno de alabar. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, les quedará sin perdonar. Palabra del Señor. Este encuentro que estamos realizando, queridos hermanos, digo hermanos, en el sacerdocio de Cristo, ustedes los laicos que recibieron el sacerdocio común, el sacerdocio bautismal que les comunicó Jesucristo nuestro Señor. Y hermanos también, los diáconos, los presbíteros y los señores obispos, que recibimos de una u otra manera el sacramento del orden sacerdotal. Este encuentro, les decía, lleva el nombre de Pentecostés permanente.
cuando me insinuaron ese nombre, estuve pensando en 3 libros con los cuales estuve muy relacionado. Uno, porque ahí recogí todas las enseñanzas, meditaciones, minutos de Dios del padre Rafael García Herreros, y lo titulé La Iglesia siempre en Pentecostés. Y otros 2 folletos que publiqué yo mismo. Uno lo prediqué en Paraguay y se llama Pentecostés Permanente, precisamente. Y el otro, Siempre, el Espíritu Siempre. Lo publiqué aquí en Bogotá. Y sobre eso, sobre lo que expliqué en ese último folleto, quiero compartir algunas ideas con ustedes. Pentecostés permanente, el Espíritu siempre. Voy a decir algunos momentos en que el Espíritu quiso manifestar su acción y ojalá la manifieste para todos nosotros hoy de manera especial. Yo hablo en primer lugar de un Pentecostés eterno y no quiero olvidar lo que el padre Fidel Oñoro nos dijo ahora en su predicación sobre Pentecostés, 50 días. Pero Pentecostés llegó a tener tanta importancia en la iglesia que no solo pensamos en 50 días, como es la etimología de la palabra, sino que pensamos en la presencia del Espíritu Santo. O como el Padre nos decía, el Espíritu Santo en nosotros. Pentecostés, decía él, somos nosotros. Pero yo hablo ante todo de un Pentecostés eterno. Los invito a que pensemos en ese misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que existen desde siempre y van a estar para siempre. Un Pentecostés eterno. Un Pentecostés donde el Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y a ese amor mutuo del Padre y del Hijo lo llamamos, es una persona divina, lo llamamos Espíritu Santo. San Bernardo decía que el Espíritu Santo es el beso eterno de amor que se dan el Padre y el Hijo. Esa maravilla de Dios que existe desde siempre, que no necesita de nosotros, sino que por la bondad de su corazón quiso crearnos. Ese Pentecostés eterno, esa presencia del Espíritu eterna con el Padre y con el Hijo. Ese Padre del cielo que nos da Espíritu Santo, ese Hijo Jesucristo, a través del cual nos llega la dádiva del Espíritu. Pero ese Pentecostés eterno se quiso concretar en lo que yo quiero llamar ahora Pentecostés cósmico. Dios quiso crear. Los científicos nos hablan de los millones y millones de años cuando comenzó la creación. Recuerdo con mucha insistencia las palabras de uno de mis profesores, el padre Eduardo Acosta, que decía: la Biblia nos dice que Dios creó al mundo y las ciencias nos dicen cómo lo creó. Podemos hablar, se dicen algunos que unos 20.000 millones de años, cuando fue lo que llaman el Big Bang. Cuando comenzó la existencia a explotar en explosiones atómicas, comenzaron esa materia primero en un gran calor con el fuego del Espíritu, porque el Padre lo llamamos el Padre creador. Creemos en Dios Padre, creador de todas las cosas. Pero a Jesucristo también lo llamamos creador. Decimos que Él es la palabra, sin la cual todo fue hecho y nada existe sin la acción de esa palabra. Y al Espíritu Santo, hoy mismo le estábamos cantando con el canto tradicional en la iglesia que comienza diciendo: ven Espíritu Creador. Creó Dios el mundo. Comenzó esa materia
a enfriarse lentamente y aglutinarse los átomos en planetas, en satélites, en cometas, en galaxias, en nebulosas, fue naciendo la creación. Y después esa creación, bendecida por Dios, la Biblia nos lo cuenta como si fuera en 7 días, pero entendemos que es una manera de narrar lo que las ciencias nos van explicando. Esa naturaleza se fue condensando en la Tierra y en todos los otros astros y planetas que existen, por supuesto. Y aquí en la Tierra, de la cual podemos hacer la historia porque ignoramos lo que ha pasado en los otros cuerpos celestes, la Tierra se fue cubriendo de vegetales. Y después esos vegetales, que tal vez serían al principio hierbas que cubrían los campos, fueron floreciendo en árboles que dieron flores y frutos, y en todos los jardines del mundo. Ya con el tiempo Jesucristo mismo va a ser designado como la rosa de Sarón, como el lirio de los valles. La cruz en que Jesucristo va a morir la llamamos el árbol de la cruz. Pero ese mundo vegetal fue dando origen después, por el querer divino, al mundo de los animales, los protozoarios, las amebas, todo lo que fue el comienzo de la creación en el mundo animal. Y fueron viniendo los reptiles y los batracios y los peces y las aves y los animales todos, las fieras del campo, los cuadrúpedos, los mamíferos, todo lo que la zoología nos ha enseñado acerca de las aves, de los animales. Pero después llegó otro Pentecostés. Fue el Pentecostés humano. Dios quiso que esos seres animales no quedaran sin una corona especial. Quiso crear al hombre. Tal vez lo fue preparando por los homínidos de que nos hablan las ciencias. Todavía los fósiles van siendo un lenguaje mudo, pero que el hombre actual va interpretando de los miles y miles de años que debió haber sido esa evolución humana, hasta que Dios permitió que esos homínidos, alguno de ellos, tuviera razón, que alguno de ellos tuviera inteligencia, tuviera memoria, tuviera voluntad, que alguno de ellos tuviera, por la que Dios le insufló su espíritu, tuviera el alma. De manera que llegó el hombre al mundo y se fue difundiendo por todas partes. Les quiero contar a ustedes que en una porción aquí de Cundinamarca, la llamamos Agroparque Sabio Mutis, unos científicos que querían construir torres para la energía eléctrica descubrieron que en el subsuelo había habido un asentamiento indígena antiguo. 400 años antes de Cristo es la fase más antigua que nos han contado. Y nos entregaron 17 toneladas de material arqueológico para que lo cuidáramos. Y hicimos un museo. Tenemos ese museo de arqueología allá entre Tena y La Mesa. Tenemos otro museo de arqueología que inició un sacerdote llamado Jaime Hincapié Santa María en la población de Pasca, en Cundinamarca. Y tenemos otra colección arqueológica que nos regaló un profesor nacido en Nariño, el profesor Camilo Orbes, y esos son sobre todo objetos arqueológicos producidos en Nariño, en Ecuador, en Perú. Tenemos otra colección arqueológica que nos acaban de regalar en Medellín. Tengo que ir en esta semana o la entrante precisamente con algún arqueólogo para ver en dónde la podemos ubicar. Comenzó el hombre dando paso a paso. Comenzó lentamente adquiriendo la civilización, dominando el fuego, el lenguaje humano, los sentimientos del hombre. Todo se fue perfeccionando a lo largo de millones de años.
Pero llegó otro Pentecostés. Llegó el Pentecostés mesiánico. El hombre se había apartado de la ley de Dios. Había pecado, pero Dios quiso salvarlo. Ya por los profetas. Nosotros en el credo decimos que el Espíritu de Dios habló por los profetas. Por los profetas fue anunciando que vendría un Salvador. Nos iba describiendo algunos detalles de su vida de tal manera que era fácil después reconocerlo, aunque los hombres preferimos las tinieblas a la luz y nos cegamos cuando vino el Señor Jesucristo. Pero vino Jesucristo lleno del Espíritu Santo, no solo porque había sido anunciado por el Espíritu Santo, sino porque María había sido concebida inmaculadamente, ella, por obra del Espíritu Santo, como nos dice el Concilio Vaticano II. Y porque ella, cuando estaba ya en la edad juvenil, recibió el mensaje del ángel, y ante las dudas de ella, cuando le proponían que fuera la madre del Mesías, ella decía: no es posible, yo no tengo relación con ningún hombre. Pero el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Espíritu de Dios te va a cubrir con su sombra. Bueno, así, desde el nacimiento Jesús, lleno del Espíritu. En los primeros acontecimientos de su vida aparece el Espíritu Santo, como cuando la Virgen María va a visitar a su prima Isabel y ésta, iluminada por el Espíritu, le dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? O como cuando a los 40 días de nacido Jesús es llevado al templo y el anciano Simeón, lleno del Espíritu Santo, le profetiza a la Virgen que ella será dolorosa, que tendrá mucho que padecer, pero que ese hijo que acaba de nacer y que pequeñito lo presentan en el templo, ese será la luz para todos los pueblos. Y seguimos acompañando a Jesús y a María, a Jesús en su crecimiento, en su niñez, en su adolescencia, en su juventud. Y lo vemos cuando comienza su vida pública, descender al río Jordán, como el Espíritu Santo, como si fuera una paloma, baja del cielo y anida en el cuerpo de Jesús, en el corazón de Jesucristo. Y el mismo Señor Jesús, pocos días después, en Nazaret, va a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a predicar la buena noticia a los pobres, la salud a los enfermos, la luz a los ciegos, el año de gracia. Jesús, lleno del Espíritu Santo, va a estar alegrándose cuando dice: yo te alabo, Señor del universo, porque has revelado estas cosas no a los grandes y a los poderosos, sino a los pequeñitos y a los humildes. Gracias, Padre, porque esa fue tu voluntad. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O cuando Jesús, y nos lo cuenta San Lucas, que es como un especialista en Espíritu Santo, nos dice las palabras de Jesús: si ustedes que son malos saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a quienes lo piden? Y si nos dedicamos al Evangelio de San Juan, veremos, sobre todo a partir del capítulo 14, las promesas del Paráclito que hace Jesús, cuando nos dice que Él nos recordará todo lo que Jesús dijo, que Él será el que nos lleva a la verdad completa. Jesús, movido por el Espíritu eterno, nos dice la carta a los Hebreos, se entrega a la cruz. Jesús, al terminar su vida, nos lo dice San Juan en el capítulo 19, el verso 34, entrega el Espíritu. Cuando los tres sinópticos dicen expiró, Juan dice entrega el Espíritu. San Ambrosio, un padre antiguo de la iglesia,
del siglo III, finales y principios del IV, nos cuenta que para él es la entrega del Espíritu Santo que Jesús le hace a María, que está ahí, al discípulo amado y a las mujeres que lo acompañaron hasta su último suspiro. Pero resucita al Señor. San Pablo nos dice: Dios Padre, que resucitó a Jesús por obra del Espíritu Santo, ese, con ese mismo Espíritu, es el que va a resucitar nuestros cuerpos mortales. Llega Jesús resucitado y sopla y dice a los discípulos: reciban el Espíritu Santo. Ya había habido un símbolo especial de esa entrega con el Espíritu, cuando el soldado toma una lanza, cuando dicen que Jesús ha muerto, y le atraviesa el costado y brotan sangre y agua. Sangre, porque es el sacramento de la Eucaristía, lo que nos da Jesús al morir, y agua, porque es el sacramento del bautismo, lo que el Señor nos regala. Es decir, por la muerte de Cristo y con el don del Espíritu nace la iglesia. Jesús resucitado, ayer que celebramos ascensión al cielo, recordábamos las palabras del Señor: no se vayan de Jerusalén, porque antes de pocos días van a ser bautizados. Cuando reciban la fuerza de lo alto, van a ser mis testigos aquí en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Bueno, de ese testamento del Señor venimos nosotros, de ese Jesús mesiánico, hecho cuando sube a los cielos, como nos dice la Escritura, convertido en Cristo y en Señor, en ungido por el Espíritu Santo, para que Él pueda regalar Espíritu, y también en Señor, porque lo reconocemos como Dios. Ese Jesucristo desde el cielo regala el Pentecostés eclesial. Lo estábamos leyendo al principio en la primera lectura. 50 días, el Padre Oñoro nos habló hoy precisamente de las 7 semanas y el domingo que completa los 50 días, que es el domingo octavo, que es el domingo que estamos nosotros todavía viviendo. Vivimos Pentecostés, porque Pentecostés es siempre, porque Pentecostés, como dijo el Papa San Juan Pablo II, Pentecostés es aquí y ahora. Pentecostés es el tiempo de la iglesia. Pentecostés es en cada lugar del mundo y en cada momento de nuestro tiempo. Recuerdan que el Papa Juan Pablo nos dejó 88 catequesis sobre el Espíritu Santo, más una encíclica y varias consideraciones más. Realmente, después de lo que había hecho el Papa León XIII, de lo que también fue la vida del Papa Pablo VI, el Papa Juan Pablo II nos regaló como una enseñanza espléndida sobre el Espíritu de Dios. Ese Pentecostés, que es el Espíritu de la iglesia, que es el que hace nacer la iglesia, que es el que la hace una, porque Él es el que la une. La iglesia la llamamos la unidad del Espíritu Santo. Y por eso en todas las oraciones que hacemos en la liturgia las culminamos diciendo: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo, oh Padre del cielo, vive y reina. ¿Dónde viven y reinan el Padre y el Hijo? En la unidad del Espíritu Santo, que es la iglesia. Creemos en la iglesia una, en la iglesia unida, en la unidad que hace el Espíritu Santo, que somos todos nosotros reunidos como si fuera un cemento que pega las piedras vivas y las reúne en el edificio de la iglesia. La hace también santa, por supuesto, y todos estamos llamados a llenarnos del Espíritu Santo, como enseñó el Vaticano II en su Constitución, la luz de las gentes, cuando nos dice que todos tenemos la vocación a la santidad, que la santidad no es para uno que otro privilegiado, para que uno que otro superdotado, sino que la santidad es la vocación universal de todos los bautizados, de todos los que recibimos el Espíritu de Dios. De manera que lo que se dice de la iglesia
se dice también de cada uno de nosotros. Y por eso la Iglesia al sacramento de la confirmación la llama el Pentecostés personal. Cada uno de nosotros está invitado a vivir Pentecostés, a dejarse llenar del Espíritu, que confirma la gracia recibida en el bautismo y que nos prepara para la vida cristiana. Ese Espíritu que podemos ir recibiendo día a día en los sacramentos, el que nos dio el nuevo nacimiento, porque si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Ese Espíritu que nos llegó a confirmar en la fe, en el sacramento de la confirmación. Ese Espíritu Santo que recibimos en el sacramento de la penitencia, cuando Jesús sopló sobre los discípulos, les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quien perdonaren los pecados, les quedan perdonados. Lo recibimos en el sacramento de la Eucaristía. Hoy, en esta celebración que está presidiendo Monseñor Cubillos, obispo de Zipaquirá, hoy tiene que ser, en este momento, un Pentecostés para nosotros, porque en la hostia consagrada recibimos el cuerpo, la sangre y el Espíritu de Jesucristo. El cuerpo y la sangre, a los pocos minutos después de haber comulgado, cuando ese pan y ese vino son atacados por los jugos gástricos, dejan de ser pan y vino y ya no está esa presencia del cuerpo y de la sangre, pero el Espíritu es lo que queda. El Espíritu es lo que Jesús nos da por la Eucaristía. Del Espíritu Santo es nuestro Pentecostés eucarístico de cada día. Pentecostés es la unción de los enfermos, cuando se ora al Espíritu para que fortalezca a nuestros hermanos que van viendo dificultades serias en su salud. Pentecostés es lo que ustedes, los casados, reciben cuando contraen el sacramento del matrimonio, porque el Espíritu es ahí cuando les da dos grandes dotes que a Él lo caracterizan: el amor y la unidad. Él es el Espíritu de amor. Ahora citaban en Romanos 5:5, cuando dicen San Pablo: el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y la unidad, ya les decía, la unión profunda, el Espíritu Santo, que es el que une en un solo Dios al Padre y al Hijo. Con Él son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. El Espíritu Santo, que es el que nos une a nosotros en la iglesia. El Espíritu Santo, que es el que unió la naturaleza humana con la naturaleza divina en el cuerpo y la sangre de Jesús. De manera que en el sacramento del matrimonio es un Pentecostés, y ustedes, todos los que son aquí esposos, están llamados a vivir y a renovar día a día. Por supuesto, a los obispos, por supuesto a los presbíteros y a los diáconos, cuando recibimos la unción para el sacramento del orden en su forma diaconal o en su forma presbiteral o en su forma episcopal. El que nos dio ese poder de proclamar la palabra, de celebrar los sacramentos, de presidir la comunidad cristiana, fue el Espíritu de Dios. Bueno, por la oración también. Por eso hoy estaban ustedes orando y suplicándole que viniera. Ya repetía yo las palabras de Jesús: que ustedes, siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a quienes lo piden. Por eso hoy y toda esta semana que nos separa de Pentecostés y toda la vida, que es un Pentecostés permanente, tenemos que seguir pidiendo Espíritu Santo. Y eso todo nos prepara al último y definitivo Pentecostés, a la última y definitiva presencia del Espíritu Santo, cuando ese Espíritu transforme nuestros cuerpos mortales y los lleve a morar con Dios en el cielo. Ese Espíritu que es el que nos da la vida eterna, como decimos al terminar el credo, después de proclamar que creemos en el Espíritu Santo
y decimos algo de lo que hace el Espíritu. Es Señor y es dador de vida. Él procede del Padre y del Hijo. Él con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Él habló por los profetas. Él es el que está en la iglesia y la hace una, santa, católica y apostólica. Él crea la comunión de todos nosotros en un solo bautismo. Él es el que perdona los pecados. Él es el que va a resucitar los muertos y nos va a dar la vida del mundo futuro. A veces en el credo lo dividimos como si fuera en 4 partes, pero es en 3. Lo que creemos del Padre, lo que creemos del Hijo y lo que creemos del Espíritu Santo. Y por eso al renovar nuestro bautismo, renovamos la promesa que por nosotros hicieron los padrinos. ¿Crees en Dios Padre? Y decían, yo te bautizo en el nombre del Padre. ¿Crees en Dios Hijo, en Jesucristo el Señor? Yo te bautizo en el nombre del Hijo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Yo te bautizo en el nombre del Espíritu de Dios. Bueno, ese es el Pentecostés que estamos esperando. Cuando Él nos resucite nuestro cuerpo mortal, cuando Él nos dé la luz de la gloria, que es la que podamos ver a Jesús cara a cara, es la que podamos contemplar el rostro maravilloso, invisible de Dios. Cuando resucitemos al Espíritu, cuando nos resucite el Espíritu, es cuando podremos con todos los santos cantar. Y las fiestas y el canto que hoy estaban haciendo aquí el grupo del Ministerio de Música y de Danzantes, y el canto que ustedes repetían allá desde las graderías o desde la escena principal, eso no son sino balbuceos con respecto a la fiesta grande que nos tiene preparada Dios en el cielo.